Amén, amén. Bienvenidos este viernes hermoso, maravilloso que el Señor nos regala para poder estar con ustedes y compartir en este su espacio Volviendo a las Raíces. Un programa que se hace aquí a través de la Iglesia de Cristo Vida Nueva. Estamos aquí en Estocolmo, en Bromma. Tú puedes venir y visitarnos, Fulimbogatan 16A. Pertenecemos a la red ministerial de Ministerios Ebenecer. Y bueno, un día más para poder compartir con ustedes y darle continuidad a un programa que se nos agotó el tiempo. No pudimos terminar de hablar todo lo que teníamos para ese viernes anterior y queremos continuar con este espacio y estábamos hablando sobre la lengua. Primeramente quiero saludarlos y decirles que estamos muy agradecidas primeramente con Dios por todo lo bueno que Él es y por poder estar aquí delante de ustedes, porque es un honor para nosotros. Es un honor delante de nuestro Señor Jesucristo poder compartir, poder hablar de la palabra de Dios. Dios es tan grande y lindo que cada día aprendemos más. Dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos, que penetra primeramente a nosotros. Dice, trae cambios, transformación, nos libera, nos sana, nos restaura y nos bendice. Amén. Y eso es lo que hoy Dios quiere hacer contigo, hermano, hermana, oyente, amigo, que estás viéndonos, amiga. Y quiero decirles que Dios los bendiga hoy grandemente y que el poder de las palabras de lo que vamos a hablar hoy, que es la lengua, pueda traer en nosotros mucha sanidad espiritual. Primeramente quiero agradecerle a todos los hermanos y oyentes que nos ven de toda parte del mundo, porque no solamente nos miran de acá de Suecia, sino que también nos ven de Canadá, de Estados Unidos, Oregón. También nos están viendo de España, nos están viendo de Colombia, de Perú, nos están viendo de Chile. Hay un grupo allí de hermanos que están allí viéndonos cada viernes y cada domingo que estamos transmitiendo la palabra de Dios. También nos ven de Bolivia, de muchos lugares. Y si se me escapa algún lugar, hermano, de decirlo, que Dios los bendiga grandemente, porque el que bendice es el Señor Jesucristo. Amén. Él sí sabe dónde estás tú, Él sí sabe que tú estás escuchando la palabra de Dios, por lo tanto Él va a traer bendición a sus vidas. Así que sean muy bendecidos hoy. Queremos darle continuidad al programa que traíamos anteriormente y era el poder de las palabras, que era sobre la lengua. Y quiero hablar un pasaje pequeño sobre la lengua en Santiago 3:2, que nos dice la palabra de Dios, que porque todos nosotros ofendemos en muchas formas y todo el que no ofende con lo que habla, este es hombre maduro, que puede sujetar también todo su cuerpo. Y hablábamos que ofender era una forma de tropezar, una forma de errar, una forma de pecar, de fallar y de caer. Esto era lo que significaba ofender. Entonces vamos a darle continuidad y vamos a hoy hablar sobre la lengua burladora. Vamos a ver lo que la palabra nos dice, la palabra de Dios en burladora. Vamos a ver en el Hebreo 67:11 lo que significa burlarse. Y lo encontramos en Hebreo Sak, Yak, que no lo puedo pronunciar muy bien, por lo tanto no sé hebreo, pero profundizamos bastante, hermanos y amigos, la palabra de Dios para traerla a la luz y poderla entender completamente y saber lo que Dios nos quiere enseñar. Así que esto significa reírse, burlarse significa reírse a carcajadas. Quiero que me ponga bastante atención en todo lo que hoy el Señor nos va a enseñar. Burlarse quiere decir reírse a carcajadas, dice bromear, burlarse. También se traduce burlarse, deshonrar, que no es, esto también quiere decir deshonrar, dice escarnecer. También significa despreciar a alguien con actos, con palabras ofensivas. Esto quiere decir burlarse. Pongámosle bien cuidado a todos los sinónimos que nos enseña aquí la palabra de Dios. Un ejemplo de ello
que vemos de burlarse, lo vemos en Jueces 16, 24, 25. No vamos a leer toda la palabra de Dios para que no se haga muy extenso, pero ustedes lo pueden leer en sus casas, Jueces 16, 24, 25, y vamos a ver el ejemplo que sucedió aquí sobre la burla con Sansón, que fue aquí capturado, fue encarcelado por los filisteos. Dice que aquí una posición que tuvo aquí en los filisteos contra Sansón fue burlarse de él, burlarse de las cosas santas, burlarse de Dios, porque acuérdese que él era un nazareno, él era ya era apartado desde el vientre de su madre. ¿Para qué era apartado? Para servidor del Señor, era ungido ya por el Señor para que él fuera uno que trajera libertad a su pueblo. Aquí, ¿qué hacían los filisteos? Se burlaban, mofaban de las cosas de Dios, hacían chistes y menospreciaban toda la palabra de Dios a través de él, porque acuérdese que él fue usado grandemente por Dios. El Espíritu Santo venía y moraba en él, y él fue capturado porque él reveló el secreto que tenía de no dejarse capturar, y era la parte era el pelo, era la fuerza donde, y no era el pelo, en realidad no era el pelo la fuerza de él, porque sabemos que todo es espiritual. Cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿cuál es el temor de nosotros? Honramos a nuestro Señor cuando hablamos, cuando nos comportamos. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Bendecimos, damos vida a nuestro prójimo, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos. O estamos maldiciendo, son perversidades lo que sale de nuestra boca. Entonces él era un apartado de Dios, por lo tanto él no se había apartado de Dios, él amaba al Señor con todo su corazón, pero hizo muchas cosas que Dios le mandó no hacer y él desobedeció, por lo tanto fue encarcelado, y eso lo vemos ahí. Él fue burlado allí, pero al final él le pidió al Señor. En ese momento, cuando se burlaban de él, le pidió a Dios que le diera venganza, porque a él le sacaron los ojos. Él le sacaron los ojos y le cortaron el pelo, por lo tanto, ahí donde venía la fuerza de él, porque él destruía muchísimos filisteos, muchísimo. Con una quijada mató a miles. Pero aquí en este momento que le pidió a Dios, que le oró a Dios para que le devolviera la fuerza y pudiera vengarse de los filisteos, ahí fue donde dice que más hombres mató ahí en ese coliseo donde se burlaban de él. Otra manera de burlarse, el significado de chenina, que viene en Hebreo 81:48, dice que esa palabra significa puntiagudo. Dice que esta palabra de burlarse significa escarnio, mofa, y proviene de la palabra hebrea chanán, que viene del Hebreo 81:50, que significa perforar. Este burlador hiere. Esta manera de burlarse de las personas, dice que hiere, no es más que el acto de dañar a una persona. Eso es lo que estaban haciendo con Sansón. Esto sucede cuando el burlador pone sobrenombre. Ay, hermano, hermana, oyente, amigo que nos está escuchando. Yo recuerdo cuando yo era niña, hermano, cómo las personas, yo sé que ahora todavía, pero como ahora estamos con el Señor ha cambiado nuestro lenguaje. Ha cambiado toda nuestra manera de hablar y de pensar, pero cuando era niña no era cristiana, y las personas tienden mucho a poner sobrenombre. Mire el daño que hace estas palabras. Dice, sobrenombre dice que trae escarnio, dice, cuando pone uno sobrenombre a las personas, trae enojo y trae tristeza y amargura al que uno se dirige, diciéndole sobrenombre. Por eso uno le pone un nombre a una persona. Por eso uno le pone nombre a una persona. No son, porque los sobrenombres, amigo, oyente, amiga, es burla. Esto es burla y esto contamina. La palabra que proviene de la raíz chanán significa inculcar. Esta palabra significa infundir
ahínco en el ánimo de alguien, una idea, un concepto, lo que indica que burlarse de otros, que ellos caigan en una condición de sarcasmo. Mire el sarcasmo, hermano, hermana, lo que sucede. Muchas veces, mire, en este país se habla mucho con sarcasmo. Aquí donde Pero es la nosotros doble vivimos. moral que se mueve. Y uno pues, no, a veces uno no sabía que había esa manera sutil y esa manera como, no sé. Imagínese, por ejemplo, lo que tú estabas hablando ahora cuando nosotros menospreciamos a las personas y comenzamos a deshonrarlos, a escarnecerlos, Sí, a despreciarlos. despreciarlos. Y hablarles de una forma, inclusive pasamos a tener actos en los cuales nosotros ofendemos a las personas. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de las cosas que estamos amontonando sobre nuestra cabeza. Por eso la palabra de Dios es la única que nos puede ayudar a nosotros para darnos cuenta cuáles son las palabras que nosotros debemos utilizar y cómo es que debemos de vivir en la cotidianidad. La palabra de Dios, el manual, nosotros no nos cansamos de repetir esto de que es la única que a nosotros nos puede guiar. Amén. Para Amén. poder bendecir. ¿Qué es lo que gana un burlador? Como decías tú, cuando éramos niños y estábamos en la escuela, en el colegio, nosotros le poníamos sobrenombre a Sí. todos los compañeros de clase y nos burlábamos inclusive de las personas mayores. Y ahora cuando ya estamos El aspecto caminando, físico, claro, a veces de las personas le ponen sobrenombre. y ahora cuando ya estamos caminando de la mano del Señor, nosotros de verdad que nos damos cuenta de las cosas que se mueven. Perdón, papi. Y ahí es donde nosotros, cuando nos trae esa memoria el Señor, porque el Señor no nos hace olvidar lo que éramos antes. Él nos trae a Él nos ha nuestra sanado memoria, nuestro sí. corazón, sí. Pero nos trae memoria todas las cosas que dijimos anteriormente. O que hicimos. O que hicimos. Sí. Eso nos lo trae, hermano, amigo, amiga, es para pedirle perdón a Dios. Para pedirle Porque perdón lo hicimos primeramente. en la ignorancia. Y para ser liberados. Para ser liberados. Porque ahí y hay un sanados. secreto también, que ahí donde viene liberación y la persona inclusive puede estar atando a otra persona en el pasado con muchos años y puede estar esa persona atada con esas palabras que se le dijeron en medio de la ignorancia. Cuando nosotros nos damos cuenta y muchas veces pasamos a ser ofensivos o despectivos para hablarle a una persona, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, de verdad que cuando nosotros entendemos, logramos comprender lo que el significado que tienen las palabras que salen de nuestra boca, como estuvimos hablando en el programa anterior, que son palabras o bien para bendecir o bien para maldecir, bien para edificar o bien para destruir, es cuando nosotros nos damos cuenta que hay un Dios, que Él es el que nos guía. Amén. Y que Él es el que coloca en nosotros el querer como el hacer. Pero como seres humanos nosotros también tenemos que tomar el lugar que a nosotros nos corresponde. Cuando una persona no tiene temor de Dios, la persona va y viene, pega 2, 3 gritos y después habla y después cambia y bueno, es la vida cotidiana que tiene la persona. Pero vamos a hablar ahora de un hijo de Dios, aquella persona que lo ha reconocido como Padre, Señor y Salvador. Y pasamos a ese aspecto, al burlarnos de nuestro prójimo. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿No nos estamos atando? ¿Qué es lo que estamos amontonando en nuestra cabeza? Son palabras de juicio, porque nosotros no podemos estar profiriendo palabras de maldición. Y nosotros vamos a dar cuentas por cada palabra que haya salido de nuestra boca. Vamos a dar cuentas por cada palabra. Y esto nosotros muchas veces lo tomamos a la ligera. Nosotros no... Sea cristiano o no sea cristiano. Amén, porque amén. a veces piensan que solamente los cristianos. No. Sea cristiano o no sea cristiano, vamos a dar cuenta delante de Dios de todo lo que hablamos, de todo lo que hicimos en esta tierra. Yo estoy hablando en este momento, yo estoy hablando del cuerpo de Cristo, porque hay personas que han estado caminando de la mano del Señor, pero no ha habido una transformación. Cuando yo digo que no ha habido una transformación es porque aquella persona no da frutos. No da frutos. El fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es? Templanza, amor, paz, mansedumbre, dominio propio. Humildad. Amor. Que es lo más importante. Imagínense que el amor sobrepasa todo entendimiento. Paz.
Jesucristo bendito. Y entonces cuando nosotros nos damos cuenta y cuando hablo de que no ha sido transformada aquella persona, aquel hermano, y es un proceso, obviamente que sí, porque Dios nos va perfeccionando día a día, porque Y es un estamos proceso. en el proceso. Y estamos en ese proceso. Por eso él dejó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Efesios 4, 11 al 14, lo que dice. ¿Para ¿Lo pueden qué los leer? dejó? Para perfeccionar a los santos. A la iglesia, para ¿Qué? enseñar. Para que lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Y quién es el hombre perfecto? Cristo Jesús. Aleluya. Entonces imagínense que nosotros tenemos que entregar de nosotros tenemos que colocar de nosotros, tomar nuestra propia iniciativa también. Tomar la decisión. Claro, muchas veces nosotros decimos, no es el Espíritu Santo el que transforma, No. pero yo tengo que permitirle al Espíritu Santo, yo Sí. tengo que dar el paso. Porque Amén. dice la palabra la palabra dice que aquel que confiesa el pecado y se aparta de él. alcanza o haya misericordia. Misericordia. O sea que nosotros tenemos que ir a ese acto Amén. de apartarnos del pecado. del Lo pecado. mismo sucede cuando nosotros tomamos la iniciativa, cuando nosotros queremos ser transformados, Formados. para que Dios nos cambie, para que Dios nos transforme nuestra forma de pensar, nuestra forma de obrar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar. Nuestras palabras. Imagínense lo que conlleva enojo, tristeza, amargura y contamina. ¿Qué es lo que contamina? Una persona burladora, ¿qué es lo que contamina? El alma muchas veces contamina a la persona de la cual se está burlando. El burlador la contamina y Sí, la se ata. contaminan Y los la dos. ata. Y nosotros muchas veces estas cosas no las hemos podido entender. Yo me agrado, yo le doy gracias al Señor por este programa, Aleluya. porque es volviendo a las raíces Al y principio vamos nosotros a buscar en la palabra del Señor para poder entender muchas cosas que antes no entendíamos. Me viene a la mente lo que decía Job, oh Señor, 42:1 creo que es, o 42:2, en donde decía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Aleluya. Cuando nosotros estamos en ese perfeccionamiento, en ese caminar de la mano del Amén. Señor, nosotros decimos, gracias Padre, porque esto es lo que tú tienes para mí, para yo Amén. ser perfeccionado, para yo Amén. ser cambiado, para yo ser transformado Amén. y poder Aleluya. llegar a ser a la semejanza tuya, Padre amado, Aleluya. cuando tú vengas a levantarme Amén. o cuando tú me llames a tu presencia. El sarcasmo, como venía diciendo, es decir, la ironía, dice, es una burla fina. Esa era lo que yo quería decir. En la forma como ahora se dirigen en burlarse de las personas. Esto es una forma disimulada, con una figura retórica que consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice, en muchas ocasiones valiéndose de una verdad para ofender a otras personas. ¿Sí ve el sarcasmo lo que hace, hermano, hermana, amigo? Son palabras que son muy sofisticadas. Como finas. Son palabras sofisticadas, Pero está burlándose. pero que tienen el mismo significado. Tiene el mismo significado. Y a veces esto no lo entendíamos ni lo sabíamos. Pero Dios es tan bueno y tan hermoso que tiene misericordia de ti y de mí. Otra manera de burlarse en Hebreos 35, en Reyes 4:16. Sí, no, en Reyes 4:16 encontramos el ejemplo. Encontramos que otra manera de burlarse es casaba, que es en griego 35:76, que significa mentir. Burlarse también significa mentir o engañar. Recordemos que el padre de la mentira es el diablo. En tal virtud debemos de alejarnos de todo engaño. Hay burladores que disfrutan dándole falsas esperanzas a las personas para luego burlarse de ellas. El motivo de mentir es muy variado, pero básicamente se miente para cubrir alguna falta o no recibir castigo, o bien para recibir algo o de tal vez que no merecemos. Pero también mentir es burlarse, decir mentiras a alguien que esperaba algo. Y decimos mentiras a esa persona para burlarnos de ella. Es una mentirita después. blanca, una mentirita blanca. No, y qué a veces significado la tiene? engañamos. No, la engañamos con mentiras. Y entonces eso es burlarse. Mentira es mentira, pequeña o grande es mentira ante los ojos del Señor. Y vamos a ser juzgados por cada palabra que ha salido de nuestra boca. Un ejemplo que encontramos en la palabra de Dios fue cuando los hermanos de José mintieron a su padre sobre él.
que cuando, se acuerda cuando lo tiraron en el pozo y estaban tenían envidia de él. Eso fue una forma también de burlarse. Ellos se burlaban mucho de José. Y vemos en el Salmo 69:12 que también otra forma de burla es neyinan, que en griego, en hebreo, dice 50-58, esta palabra significa canción de burla. Dice, la Biblia al día traduce esta palabra como parodia, parodia, la cual es una imitación burlona de la forma de cantar o recitar. En términos generales, según el DRAE, una parodia es simplemente una imitación burlona. Y a eso, perdone que te interrumpa, pero a eso le llaman y le dan el like. No. Y qué cosa tan horrible, por decirlo de alguna forma, el prestarnos nosotros, inclusive los hijos de Dios, muchas veces a darle like a cosas que no están edificando, sino que así como dice la palabra, dice, es una parodia, una forma de burlarse más sofisticadamente de otras personas o de otras instituciones. ¿Qué es lo que se está viendo en este tiempo moderno? ¿Qué es lo que se está moviendo? ¿Quién es el que se mueve en este tiempo aún más? Porque los días están más cortos. Los días se van acortando más. El Señor está a la puerta. Y muchas veces no nos damos cuenta. La iglesia está dormida. Por eso dice, despiértate tú que duermes. Amén. Amén. Jesucristo bendito. Y otra forma de burlarse también es en la forma de hablar. Una forma de cuando la persona camina, cómo habla, cómo se comporta. Parodia. Esa es una parodia, sí. Otra forma que nos enseña la palabra de Dios en Hebreo 70:47 es keles. Esto lo encontramos en 2 de Reyes 2:23. Esta palabra significa hazme reír y proviene de la palabra hebrea kalás, que también lo encontramos en 70:46, que significa desdeñar o ridiculizar. Desdeñar significa tratar con menosprecio a las alguien. personas. Eso también es burla. Ridiculizarla, exponerla a alguien a la burla. ¿Sí ven lo que significa la burla? Esto también significa menospreciar a las otras personas, sea o no con razón justificada. Imagínese esta forma de burla. A mí me viene a la mente los estratos sociales que hay hoy en día. Pues era lo que hablamos del sarcasmo. Claro, los estratos sociales que hay hoy en día, porque hay hasta estrato 10, no sé cuántos estratos serán los que hay hoy en día, porque anteriormente eran 2 estratos, la clase alta y 3 estratos, la clase alta, media y baja. Hoy en día ya hay como estratos 10, porque ya el estrato 10 son aquellos que viajan por el mundo, que tienen una cantidad de dinero, que son súper educados, y esas personas ven a una persona que inclusive puede ser un hijo de Dios, que viene de clase baja o media baja, esa persona se está capacitando y entra a una universidad, inclusive la menosprecian. Y esa es la forma de burlarse, de ridiculizar a las personas, pero no se dan cuenta que ellos son los que están siendo el hazmerreír, pero del mismo enemigo, porque el enemigo, él está aplaudiendo todo lo que está haciendo esa persona, burlándose de aquella que es de un estrato bajo. Pero ella, la persona de aquel estrato más alto, es la que está siendo instrumento por el enemigo, y el enemigo dice, sigue, que eso está muy bien, hágale. Y ahí él es el que la tiene amarrada, la tiene atada, y esa persona está atando a aquella otra persona de ese estrato más bajo. Lo digo para poder tratar de explicar un poco más y que podamos entender el significado que hay en este tiempo moderno, lo que es el ridiculizar a las personas, el sarcasmo con el que se habla también. El burlarse. Otra manera de burlarse es menospreciar y tratar de ridiculizar a otros, tratar de desanimar a otros, mintiendo o exponiendo sus debilidades para que no avancen o busquen a Dios, lo que tiene Dios para sus vidas. Mire lo que decía mi esposo anteriormente, es sacar a relucir o las cosas que tiene una persona, decirlas así. No podemos hacer eso en esa forma de burla. No podemos ridiculizar a las personas porque esto desanima a la otra persona.
Y no solamente la Trae desanima. muerte. Todas estas palabras traen muerte. No solamente la desanima, sino que la ata también. La ata, porque una persona que no tiene conocimiento de Dios está hablando y está diciendo cosas que ella no tiene ni la más mínima idea. Pero cuando nosotros tenemos un poquito de conocimiento de la palabra, nosotros escuchamos cosas que hablan las personas y uno dice, Jesucristo, pero ¿qué es lo que está diciendo? E inclusive que se burlan hasta de los propios padres, se burlan de sus hijos. O los hijos de los padres. O los padres, porque imagínense. O los hijos de los padres, o los mismos hermanos, claro, entre hermanos. Se burlan y llegan al punto de ridiculizarlos, porque imagínense, por un ejemplo, que yo le voy a poner, una persona que llega a los Estados Unidos que no se puede desenvolver con el inglés, o que viene aquí a Europa en diferentes países, el alemán, el sueco, el inglés, portugués, bueno, lo que sea, otro idioma, y personas mayores que por X o Y motivo tienen que abandonar su tierra y vienen aquí buscando nuevos horizontes y traen a sus hijos. Los hijos en 6 meses se capacitan y pueden sacar adelante el idioma, y les piden los padres el favor a los hijos, y ni siquiera eso quieren hacer los hijos en muchas ocasiones. El problema es que se burlan. Y lo que sucede es que cuando las personas mayores, en este caso los padres, empiezan a hablar y dicen mal alguna palabra, comienzan a ridiculizarlos, a burlarse de ellos. Pero vuelvo y repito, cuando la persona no tiene conocimiento de la palabra de Dios, vaya y venga, no tiene ningún problema, entre comillas. Pero nosotros sí sabemos el problema que hay allí, la atadura que se está formando. La atadura que se está formando del uno con el otro por las burlas que están haciendo. Otra palabra que significa burlarse, cheruca, que viene en Hebreo 82:92. Eso lo encontramos en Jeremías 18:16, para que ustedes, si quieren leerlo, lo pueden encontrar allí. Esta palabra es participio pasado femenino del Hebreo 83:19, que significa mofa, rechiflar. Rechifla, cuando uno hace rechifla. Cuando alguien se equivoca en algo o bien se cae alguna persona, empiezan a chiflarla. ¿No ha pasado eso de burla? Cuando alguien se cae o dice algo, lo que tú decías, dice, se burlan, pero también en ocasiones pueden verse a niños, jóvenes e incluso algunos adultos que cuando se les está exhortando empiezan a silbar, como para dar a entender que no les interesa lo que se les dice. No. Es una forma de esquivar o de menospreciar a las personas que, por ejemplo, le están exhortando, para que haya un cambio de la actitud que la persona está teniendo. Mire, por ejemplo, lo que sucede con la cuestión del virus que se está moviendo. Cuando las personas van a subirse a un tren o a un bus, y muchas veces alguna persona mayor viene y les dice que por favor guarden la distancia. ¿Qué es lo que ellos hacen? Los jóvenes se burlan de la persona. Se burlan. ¿Qué es lo que ellos hacen? Vienen inclusive y se les arriman y comienzan a hablarles, o inclusive hasta toser, porque es el irrespeto más grande que hay. Pero también hay una cosa que es muy importante, que lo que yo hablaba hace un momento atrás, que es los estratos sociales que hay. En estos países desarrollados, estos países del primer mundo que se llaman, aquí las personas siempre hay un nivel parejo, por decirlo de alguna forma. ¿Y qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? Las personas en los hogares es donde tienen que ser educadas. Los niños tienen que ser educados en sus hogares, basados en la palabra de Dios. ¿A qué van a las escuelas? Ellos reciben información allí en las escuelas, matemáticas, lenguaje, sociales, naturales, ciencias naturales, física, química, dependiendo el grado el grado que están estudiando, pero la educación, los principios, la base fundamental es en el hogar, pero eso se ha perdido. Porque el enemigo vino a robar, matar y destruir. ¿Y qué es lo que él quiere hacer? Destruir el núcleo de la sociedad. ¿Y cuál es el núcleo de la sociedad? Las familias. La familia. Por eso es que tenemos que volver a las raíces y darnos cuenta a través de este manual que nosotros tenemos que educar a nuestros hijos allí en nuestros hogares y poderles inculcar el temor al Señor. No el miedo, el temor al Señor. Temor es amor reverente a Dios.
para que ellos puedan ser edificados, para que ellos puedan ser construidos. Y ahí es donde se edifica y se construye una sociedad diferente. Y puedan ser corregidos cuando ellos cometen algún error. Porque hemos hablado de las diferentes clases de palabras que el Señor nos muestra o que la palabra de Dios nos muestra en la Biblia, en los Hebreos. Es porque profundizamos y nos damos cuenta que la burla es un pecado muy grande delante de Dios. Y hay una cosa que también es importante porque, por ejemplo, las citas que tú estás dando son citas del Antiguo Testamento. Y por eso es que tú hablas en el hebreo, porque fue escrito en hebreo. Y en el Nuevo Testamento es en el griego. Sí. Nosotros procuramos por tratar de escudriñar la palabra. Profundizarla es en el idioma original. Amén. Entonces seguimos hablando de las diferentes palabras que hay que significa burlarse. Otra manera de burlarse es chereka, que esto lo encuentran en Miqueas 6:16 para que lo lean. En Hebreos 83:22 dice que significa, burlarse significa escarnio y mofa, es decir, una burla tenaz, algo fuerte. Sí. Que se hace con el propósito de afrentar, de dañar. Directamente. De dañar a la persona. En Proverbios 9:7 nos dice que el que pretende corregir, mire lo que tú decías. Es sabia la palabra. Mire lo que dice Proverbios 9:7. Dice, el que pretende corregir a un escarnecedor, que es lo mismo el burlador, recibirá afrenta, lo que indica que un burlador, como si no es con él. Es como si no fuera con él. Sí, como no fuera con él. Y se levanta en contra del que lo quiere corregir. O sea, se va en contra de esa persona que lo está corrigiendo. En pocas palabras, se opone ser corregido un escarnecedor. Hace mofa de los problemas ajenos. Claro. Es lo que yo estaba hablando, justamente lo que se ve en este tiempo. Se burla de los problemas en los ajenos. Trenes, en los buses, en la calle. Mire la situación, esto es un problema global, es un problema mundial que nos está afectando a todos y que está haciendo mucho, y más los jóvenes, es burlarse de lo que está sucediendo y de lo que está pasando. Otra palabra es tatúa, que en Hebreo 85:95, lo encontramos en Jeremías 51:18, esta palabra significa fraude. Y el fraude es la acción contraria a la verdad y a la rectitud que perjudica a la persona contra quien se comete. Un ejemplo se puede ver en Ananías y Zafira, que quisieron engañar al Espíritu Santo y pagaron con su propia vida el fraude. O sea, quisieron defraudar diciendo mentiras de lo que era la verdad. Imagínense que en un juicio, cuando se está llevando un juicio, la palabra que utilizan ellos es fraude procesal, porque la persona no está diciendo la verdad. Mire todos los significados que vimos de la burla. Es tan importante y tan vital en nuestra vida espiritual poderlas escuchar más, porque entre más escuchamos la palabra aprendemos más. Mire el significado del pecado tan grande de cómo hablamos nosotros. Mire la burla, lo que trae. Consecuencias. Tanta consecuencia que vimos. Es necesario alejarnos, amigos, hermanos, que nos están de los burladores, de los escarnecedores. Y buscar dentro de nuestro corazón, como le decía anteriormente, que si hay alguna raíz en nosotros, alguna cosa que nos trae burlarnos, de tener sarcasmo en contra de otras personas, porque a veces nosotros, eso está dentro de nosotros y a veces las bromas que hacemos y nos causa risa y nos reímos, y los que están alrededor también. Debemos de autoexaminarnos qué hay dentro de nosotros, cómo estamos hablando, nos estamos burlando, hay en nosotros el sarcasmo, que es lo que está ahora de moda. Imagínese yo en el trabajo, yo me río por eso, porque yo me acuerdo que hay compañeros de habla hispana y cuando me ven, algunos de ahí viene el pastorcito, y por decir los días lunes la gente ha tenido que descansar, muchos viernes, sábado y domingo, y vuelven el lunes al trabajo, o algunos sábado y domingo solamente, y el lunes están pero amargados en el trabajo.
Y a mí me ven lo mismo, que yo me río, que yo me gozo, que yo saludo esto, lo otro, y piensan que yo estoy loco. Bendita locura, porque es Yo Cristo quiero en estar mí. loca para Cristo, yo quiero ser loca por Él. Cristo está en mí y Él es el que me da esa paz, Que me da nos da ese ese gozo, me da gozo. esa alegría que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es lo que me viene ahorita en la mente que el Señor me trae, es que cuando hay gozo y alegría y paz en nuestro corazón, ¿qué sale? Si está eso lleno aquí, ¿qué sale De la de nuestra boca? abundancia del corazón habla la boca. Si estamos Sale llenos de la bendición. palabra de Dios, Sale amor. palabra de bendición. Sale Palabra de consolación, edificación, sanidad. consolación, sanidad, liberación, Sí, amén. restauración. La palabra que la persona muchas veces está esperando o necesita escuchar, el Señor la coloca en Uno le nosotros da para que una nosotros la palabra de entregamos. medicina, porque dice que la palabra de Dios es como medicina. Medicina para los huesos. nuestros huesos, y los huesos vienen en el alma, en el espíritu, está ahí penetrado. Esto tenemos que pedirle al Señor, pedirle socorro a Dios, pedirle ayuda al Señor para que nos ayude a sacar todo aquello que nos está contaminando. Sí, porque todo son aquello contaminaciones de que Dios. están en el alma. En el alma del individuo es la contaminación que hay. Por eso es que salen esos pensamientos y ya pasa a esas actitudes. Porque entran, hacen vida, bajan al corazón y después salen por nuestra boca. Sí. Proverbios 13:3 dice que los que controlan su lengua tendrán una larga vida, y el abrir la boca puede arruinarlo todo. Cuando nosotros no controlamos nuestra boca y burlamos y hacemos todo esto que hemos anunciado anteriormente, esto nos trae muerte a nuestro Consecuencias, corazón. hay consecuencias. A nuestro corazón. El Señor Jesús también fue burlado. Cuando le quitaron las ropas y Lo burlaron, lo se burlaban de vituperaron, él, se lo burlaban de él. desnudaron, lo desfiguraron. No podemos burlarnos de las cosas de Dios. Ay, Dios mío, eso es tremendo, tremendo. Tremendo, pero tanta cosa. Hay algo que es bien importante, Las cosas porque santas de imagínense Dios. que el mismo Señor, los 10 mandamientos que habían, Los redujo en los dos. redujo a 2. A 2, y dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con mente, todas tus tu fuerzas, con tu corazón, mente, tu tu corazón, alma, tu ser. con todo, con todo. Con todo. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Y entendemos esto. Y Al ahí recogerlo. es donde me trae recuerdo, me trae a la memoria que, fíjate, amarás a tu prójimo como Claro, a ti mismo. claro. Y O si sea se que ama si al se prójimo, burla, se si está- hace escarnio y todo eso, se está burlando de sí mismo. No se está amando. De sí mismo No se está ama, burlando. no se ama. El escarnio que está teniendo en contra del prójimo, para sí mismo lo está acumulando. Por eso dice la palabra de Dios que ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. sobre su Y la cabeza. persona no lo entiende. E inclusive estando dentro de la iglesia, siendo parte del cuerpo de Cristo. Así es. El tiempo se nos está agotando. Jesucristo bendito. Otra manera otra lengua, otra forma de hablar es la murmuración. La lengua murmuradora. Es la lengua murmuradora. Jesucristo bendito. En Proverbios 25:23 nos dice que el viento del norte trae la lluvia, y la lengua murmuradora es el semblante árida, Del airado. airado. El mismo Proverbio 25:23 en la Biblia, palabra para todos, dice: el viento que sopla del norte trae la lluvia, y el chisme trae la furia. Jesucristo. Imagínense, me viene a la mente lo que nosotros estuvimos hablando en programas anteriores, en donde hablábamos que para que haya un conflicto tienen que haber 2 personas, 2 niños, pueden haber 2 jóvenes, pueden haber 2 adultos, un hombre, una mujer, esposo, esposa, así una pareja, 2 personas tienen que haber para que haya una confrontación. Lo mismo sucede cuando hay una murmuración. Comienza a murmurar y después comienza a hablar, se le cuenta al otro y el otro va y van aumentando, va como la bola de nieve que va aumentando lo poco que habló la persona, porque se han hecho estudios. Se han hecho estudios sobre esto, sobre la murmuración, y dice que eso es como una bola de nieve que empieza y va a medida que va cogiendo viaje hacia abajo, que eso va creciendo. Jesucristo bendito. Eso quiere decir que también la forma la forma de murmurar es cuando nos quejamos, cuando algo no nos gusta, cuando conversamos en perjuicio de alguna persona.
susurramos sus acciones, o sea, lo que no estamos de acuerdo, entonces empezamos a hablar de los hechos que hace esta Claro. persona. Mire lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. Nos ayuda a entender el concepto, hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por algo, y también conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. Bueno, resuelva usted si lo ha hecho. Jesucristo bendito. Imagínese. Nosotros muchas veces hemos hecho cosas de las cuales nos arrepentimos y le damos gracias a Dios porque Él nos ha traído a nuestra mente cosas del pasado, no para herirnos, sino para librarnos, para sanarnos, para Amén. restaurarnos, para liberar a aquella persona a la cual teníamos atada en el pasado. Para eso es que el Señor nos trae esto a nuestra mente y nos lo ha traído para ser liberados y para ser restaurados basándonos en la palabra del Señor. De todos modos, yo le digo a usted, amigo, que no ha recibido a Cristo como su Amén. Señor y suficiente Salvador, que es tiempo, Es tiempo. que empiece a conocerlo a Él. Hoy es tiempo. Que empiece a conocerlo a Él. salvación. Y para que puedas conocerlo a Él, para que la palabra entre Sí, y haga vida en confesar usted, con tu boca. haciendo la oración de fe, reconociéndolo a Él. La palabra es espíritu y entra a tu vida y Da esa vida toma vida Da espiritualmente. vida a tu corazón, a Toma vida para que pueda conocerlo a Él. ¿Y cómo se conoce al Señor? A través de la palabra. Amén. El Espíritu Santo es el que la vivifica, pero el Espíritu Santo también entra a morar Pero en es ti. muy importante recibirlo a Él. Hacer la oración de fe Confesando con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y Salvador. y reconociéndolo en el corazón. En Romanos 10:9 donde dice que si confesamos que Jesús es el Señor, Él nos traerá, dice, Él nos dará vida y salvación. Pero es importante confesarlo y creerlo en nuestro corazón. Amigo oyente, amiga, tú que estás allí escuchando hoy la palabra y has seguido continuando en este programa, volviendo a las raíces, yo sé que Dios ha tocado tu corazón. Amén. Ábrale tu corazón hoy al Señor y dile, Señor, yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Amén. Yo reconozco, Señor, que he pecado contra ti. Señor, escribe mi nombre, por favor, en el libro de la vida y no lo borres, Señor. Yo quiero que hagas de mí tu hijo y tu hija y que me enseñes, Señor, a caminar contigo, que me dé la sabiduría, Señor, y la inteligencia, Padre. Yo quiero vivir, Señor, para ti, que tú vivas en mí. Si tú crees esta palabra, amigo, amiga, y lo recibes en tu corazón al Señor Jesucristo en tu vida como Señor y Salvador, y crees en Él y caminas en Él, el Señor hará en ti nueva criatura, una nueva criatura, Él dice que nos hace. Y vamos a empezar a caminar de la mano con Él. Así que va a cambiar nuestro pensamiento, va a cambiar nuestro corazón, va a cambiar nuestra manera de hablar por medio de su Santo Espíritu. Amén. Mire lo que dice aquí, nosotros podemos entender también lo que nos dice la palabra de Dios, que en el pasado tenemos que recordar que hay muchos ejemplos en la palabra de Dios de murmuraciones. Se hicieron en contra de Dios, del mismo Señor Jesucristo. Se hicieron en contra de Moisés y la gran mayoría de las murmuraciones fueron hechas por el mismo pueblo de él, por el pueblo judío, por los israelitas. Nosotros en el Antiguo Testamento, en el contexto de la murmuración, se asocia a obstinación, queja y terquedad. ¿Qué sucedió cuando Moisés subió al monte? ¿Qué sucedió? Murmuraron de él, hablaron de él. Murmuraron. Y quién sabe cuántas cosas no pensaron y dijeron. E inclusive se hicieron dioses, porque dice la palabra de Hicieron Dios. un becerro de oro. En el Nuevo Testamento también encontramos que hay quejas presentadas en privado, discusiones secretas entre personas, hablar en voz baja o incluso expresiones, que es decir, que cuando no son las palabras precisas expresan un significado en este contexto. En el Strong 11:11 dice, es lo último. Esto último es interesante porque es posible murmurar sin expresar una palabra y eso puede ser más crítico para nosotros, pero acompáñame a ver algunos ejemplos. El descubrir lo que sucede contra la murmuración. En Éxodo 15:24, como estábamos hablando anteriormente, dice, y murmuró el pueblo contra Moisés
diciendo, ¿qué deberemos? ¿Qué beberemos? Muchos leemos este verso y hasta nos atrevemos a murmurar o a decir o a pensar cosas cuando leemos nosotros la misma palabra de Dios. Sí. Porque muchas veces la persona, cuando la palabra de Dios no ha sido viva en la persona, porque no se entiende. Es que muchas veces podemos hacer una oración de fe. Perdóneme que le diga, pero muchas veces se han hecho oraciones de fe solamente para complacer a una persona. Muchas veces se han hecho oraciones de fe porque han sido presionadas las personas. Muchas veces se han hecho oraciones de fe porque es un momento de angustia que está viviendo la persona, pero no hay esa fe y no hay esa dependencia, esa necesidad y esa convicción para poder decir, Señor, yo no puedo. Señor, yo no sé qué hacer, yo te necesito, yo te entrego mi vida para que tú puedas transformarme, para que yo pueda empezar a conocerte, a entender el propósito por el cual tú me has traído a este mundo, Señor. Porque déjeme decirte que nosotros si estamos en esta tierra es con propósito. Amén. Nosotros no hemos venido. No somos accidente. No. Nosotros, porque su mamá se equivocó. No. Nosotros no hemos venido aquí solamente a estar, a hacer el proceso como dice, que tenemos que nacer, crecer, reproducirnos y morirnos. No. Nosotros hemos venido con un propósito. Amén. Y el primer propósito por el cual nosotros hemos venido es para adorarlo a Él, Aleluya. para darle a Él el señorío, Amén. para reconocerlo a Él como el creador del universo y de todo lo que hay, para reconocerlo como nuestro Padre, porque como nuestro Señor. Todo le pertenece a Él. Y todo nosotros tenemos que entender el propósito por el cual el Señor nos ha traído a este mundo. ¿Qué es lo que sucedió con el pueblo de Israel? Comenzaron a murmurar contra el pueblo de Israel. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en 3 días, cuando el Señor estuvo hablando que decía esto será destruido y yo lo levantaré? Él hablaba de su cuerpo, del templo de Él, de su propio cuerpo. Y comenzaron a murmurar y hablar de Él porque no entendían, no comprendían lo que Él estaba hablando. Hay tantas cosas que nosotros cuando no conocemos de Dios, la palabra, que es la que nos puede dar la libertad para poder conocerlo a Él. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través de la palabra del Señor. Permítame que le diga, vuelvo y le repito, yo no quiero ser carga, yo no quiero ser cansón, yo solamente quiero es decirle que si tú abres tu corazón y dispones tu ser, espíritu, alma y cuerpo, Él hace la obra en ti. Si nos ha transformado a nosotros, si nos ha sacado de un mundo de tinieblas, del pantano, del lodo donde nosotros nos movíamos, yo sé que Él lo puede hacer con cualquier persona. Por eso lo importante es humillarnos ante Él, darle a Él el señorío, depender de Él, aprender a depender de Él, no con tus fuerzas, no con tu conocimiento, no con tu sabiduría, sino que es con la sabiduría del Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos guía y nos lleva a toda verdad. Y no solamente se murmuró contra las autoridades que era Moisés, sino también se murmura contra Dios. Pero Dios es tan bueno y maravilloso, amigo, oyente, hermano, hermana, que las misericordias de Él son grandes cuando venimos con un corazón humillado y contrito. Él nos perdona, Él perdona todos nuestros pecados. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es grande misericordia para perdonarnos. Así que, amigo oyente que estás allí, hoy es tiempo de buscarle a Él, hoy es tiempo de entregar nuestra vida en sus manos. Qué gran misericordia tiene Dios. La misericordia más grande que ha tenido el Señor es que nos ha escogido a nosotros como hijos de Él. Y hoy Él está golpeando la puerta de tu corazón, amigo oyente, para que tú la abras a Él, para que lo recibas a Él como Señor, como Padre, como el todo en tu vida. Hoy también vemos pero también aquí vemos que el Señor nos da oportunidad. Y hoy le está dando la oportunidad a ti, amigo oyente, amiga, para que tú también seas hijo y hija de Él. Para que tú también, tu nombre también esté escrito en el libro de la vida. Vemos que la misericordia de Dios son
grandes que Él nos limpió con su preciosa sangre. Él derramó toda su sangre en la cruz del Calvario allí y dice que por medio de su sangre preciosa somos liberados, somos sanados, somos salvados, restaurados y transformados. Y toda murmuración, toda burla, toda mentira, dice que se desaparece de nuestra vida porque Él va limpiando desde adentro hacia afuera, va limpiando nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro corazón, porque a veces eso lo heredamos de nuestro Padre. Son iniquidades que generacionales se que han venido también a nuestra vida. A través de nuestros genes. Sí, a través de nuestros genes. Otra manera de murmurar es en número 17, vemos que Dios pone por señal a Aarón. También aquí fue otra autoridad que también murmuraron contra él. Amigo, oyente, amiga que estás escuchando, ábrele el corazón al Señor hoy. Hoy es tiempo de abandonar nuestra manera de pensar y nuestra actitud que traíamos en nuestro pasado. Como muchos de nosotros venimos a veces de familias distorsionadas, de familias separadas, que a veces hay hijos que no han sido educados por sus padres, han sido educados por su familia, a algunos por extraños, y no han tenido valores ni principios y traen sus almas dañadas. Deformadas. Estamos deformados de nuestra manera de vivir anteriormente, pero hoy es tiempo de buscarle a Él. Hoy Dios quiere bendecirte. Hoy Dios quiere hacer una nueva criatura en ti. Hoy Dios quiere transformar tus palabras en bendición. Quiere que Dios haga eso contigo. No es sino que tú te dispongas y decidas recibirlo a Él como Señor y Salvador. Imagínense que la murmuración se puede originar muchas veces de la inconformidad. Así es. De las cosas negativas que nosotros podemos estar viendo todo el tiempo. Y muchas veces empezamos a murmurar por el tiempo. Sí. A murmurar porque está frío. A murmurar porque hay sol. A murmurar porque hay mucha comida. A veces también se murmura por eso. Hoy tanta comida que hizo, ¿para qué tanto? A murmurar porque hay escasez. A murmurar porque por todo lo que estamos viviendo ahora con esta pandemia. A murmurar que por esto, que por lo otro, que porque me tienen aquí, estoy aquí en la casa todo el tiempo y no puedo salir. Estamos murmurando. ¿Por qué no hacemos lo contrario y más bien bendecimos y le decimos: Señor, gracias porque tú me has guardado y tengo vida, he respirado he abierto mis ojos a un nuevo día, por lo tanto es bendición de Dios. Amén. Nosotros debemos creer que todo lo que nos sucede a los que amamos al Señor nos ayuda para bien. Amén. Nos ayuda para bien. Así el día esté nublado, que esté lloviendo, que llueva, Señor, qué día lleno de grandes bendiciones que tú tienes para mí. Amén. La tierra también necesita tu agua. Tenemos que darnos cuenta porque, mire lo que dice Mateo 20:11. Describe una murmuración o una supuesta injusticia. Ellos esperaban que por trabajar más recibirían más, pero olvidaron el acuerdo. ¿Qué es lo que dice en Mateo 20:11? Mateo 20:11 es cuando aquella persona lo busca a los trabajadores para que vayan a trabajar a la viña. Sí. En Mateo 20:11. Vieron unos que trabajaron todo el día y le pagaron lo mismo, pero vieron otros que solo trabajaron 1 hora y le pagaron lo mismo. Entonces empezaron a murmurar. No, el Señor hace como quiere. ¿Cuántos de nosotros no hemos venido ya adultos y hemos recibido al Señor en nuestro corazón? ¿Y cuántos pecados Él no ha perdonado? Dice que el que ha sido perdonado, mucho, el que le ha perdonado Dios tantos pecados que incluso muchas veces decimos: no, Dios no me va a perdonar, no, este pecado es tan grande que Dios no me va a perdonar. Pero Dios dice que cuando venimos a Él humillados y contritos a Él no lo rechaza, y nos perdona tantos pecados. Dice que el que ha sido más perdonado ama más. Por eso nosotros amamos a Dios y no queremos despegarnos de ese Dios maravilloso, porque Él nos ha perdonado muchos pecados. ¿Cómo no amar a ese Dios maravilloso y bueno y poderoso que es Él? La cita no estaba bien, yo la escribí Entonces, Él nos sigue hablando
que en Lucas 15:2 dice que los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y comen con ellos. Estaban hablando del Señor Jesús. De Él también murmuraron, de Él también se burlaron, de Él también dijeron mentiras. ¿Cómo no lo van a hacer de...? Pues si Él vino a los enfermos, Él vino al hospital, acá a este mundo caído, a esta oscuridad de este mundo con tanto pecado. Porque acuérdese que quienes pecaron primero, quienes se fueron contra Dios, los ángeles que estaban alrededor de Él, en una tercera parte se vinieron acá con Lucifer, que es el mismo Satanás que convenció a esos tres y lo vinieron. Y Adán y Eva también se dejó convencer. Entonces, por lo tanto, nosotros traíamos esos genes de Él, del pecado. Y entonces, que la desobediencia, pero que vino el Señor se hizo hombre. Se hizo hombre, 100% hombre santo. Dios despojándose de su divinidad, de su poder, de su gloria. ¿Por qué, amigo, amiga? Por amor a ti, por amor a mí. Vino a pagar la culpa, los pecados, la deuda de nosotros en la cruz del Calvario y derramó toda su sangre por nosotros. Dice que por su sangre preciosa somos limpios, regenerados y transformados. Y dice que por su cuerpo que fue inmolado somos sanos, por sus llagas fuimos sanos. Dice, toda sanidad es sana por medio de su cuerpo. Entonces eso es lo que Dios vino a hacer ahora. El Señor vino a este mundo, ¿a qué? A salvarnos. Él vino a sanarnos, a liberarnos. A eso vino Él, y eso es lo que decían los fariseos, y decían y murmuraban contra Él porque Él venía a los pecadores, venía a los de impuestos, entonces murmuraban por los recaudadores de impuestos, pero todos estábamos enfermos. Por eso las iglesias donde nosotros vamos, los templos, es un hospital donde venimos todos los enfermos a ser curados por el Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo y ser transformados por Él. Amén. Mire lo que nos dice Santiago 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos que estar irreprensibles para el Señor. Amén. Cuando nosotros lo hemos recibido a Él como Señor y Salvador de nuestra vida, es el comienzo, un nuevo caminar. Y día a día nosotros tenemos que ir siendo perfeccionados. Aleluya. Tenemos que ir siendo capacitados a través de su palabra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar preparados para aquel día cuando Él venga a levantarnos en las nubes o cuando nos llame a su presencia. Amén. Aquí nosotros, en este medio de comunicación, este programa, la base de este programa es volver a las raíces. Amén. Volver a la palabra. Amén. Venimos, buscamos las citas, tratamos de desglosarlas. No estamos para juzgar a nadie, no estamos para señalar a nadie, porque como lo dijimos, el Señor recogió los 10 mandamientos en 2. Amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, y amarás al prójimo como a ti mismo. O sea que si yo estoy juzgándolo a usted, yo me estoy juzgando a mí mismo primeramente. Y no estamos para juzgar a nadie. Estamos es para llevarle la palabra para que pueda entender y comprender que la palabra de Dios es la que nos lleva a caminar de la mano de Él y a estar perfeccionados para el día que Él vaya a venir a levantarnos a nosotros. Queremos hacer una oración ya para despedirnos y decirles que ha sido un día grande y maravilloso que el Señor nos ha regalado. El poder venir, estar en su presencia primeramente y venir y compartir con ustedes este momento y decirles que Cristo te ama. Amén. Que Cristo te ama. Amén. Que abras tu corazón. Amén. Que lo recibas como Señor y Salvador de su vida si no lo has recibido. Amén. Y si te has apartado del camino, reconcíliate con Él. Aleluya. Y si
estás caminando de la mano del Señor, Sí, Señor. que empieces a conocerlo Hoy cada es día tiempo más, que el Señor te de dé más sabiduría, reconciliación. que derrame de su sabiduría Sí, a través de Señor. su santo y bendito Espíritu, Aleluya. y que sea depositada Amén, en ti. Señor. Padre, gracias, Señor Sí, mío, Señor. porque hemos podido compartir Amén, tu linda Señor. y hermosa palabra, Aleluya, Señor, Señor. que es la que nos da libertad y Amén. sanidad y restauración, Padre Amén. amado. Sí, Tú Señor. conoces el corazón de cada Sí, uno de Padre nuestros oyentes, Santo. Señor mío, que seas tú entrando con gran poder y gran gloria, Señor mío, Aleluya. y seas tú cambiando y transformando Sí, a cada Padre uno de Santo, ellos, por Padre favor, amado. Señor. Por favor, Señor, Pedimos llénalos en de el tu nombre santa de y Jesús, bendita haz presencia, que tu milagros gracia y tu prodigios, favor los Señor, alcance cada día, transformación, Señor. Tú eres liberación, Espíritu, Padre sanidad Santo, y allí y donde cada uno de ellos salvación, están, Señor mío, un reconciliación, toque tuyo Padre bastará Santo. para sanarlos, En para el nombre de transformarlos, Jesús. Señor, para liberarlos, En para el nombre de restaurarlos, Jesús Señor Padre hay Santo. poder. Por favor, Sí, Señor mío, Señor, hay escucha poder, nuestras hay súplicas y libertad, nuestros en el ruegos, nombre Señor, poderoso porque tú eres el que de has venido, Jesús. Señor, a dar libertad, En Padre el Santo, nombre al que está poderoso de oprimido, y dar Jesús. sanidad, Señor Padre Amén, Santo, en el Señor. espíritu primeramente, Señor, pero también en el cuerpo, Padre amado. Te damos Aleluya, gloria y te Señor. damos honra, Señor. Sí, Te damos Señor. alabanza por este Amén, programa, Señor. sí, Los Señor. bendecimos en el nombre de Nombre Cristo Jesús, poderoso con de el poder de Jesús. tu santo y bendito Espíritu. Sí, Señor. No olvides conectarte, encontrar Amén. toda la información nuestra a través de nuestros medios de comunicación. Iglesia de Cristo, Vida Nueva, Aleluya. aquí en Estocolmo. Amén. Dios los bendiga. Que el Señor los bendiga rica y abundantemente. Amén.